Bienvenidos a nuestro canal El Tributarista, un canal enfocado con fines educativos, profesionales y empresariales, donde abordaremos diferentes temas tributarios relacionados con la aplicación de impuestos en El Salvador. Te presentamos a nuestro anfitrión, el licenciado Guillermo Romero. Bienvenidos a mi canal El Tributarista. Te saluda a tu anfitrión Guillermo Romero. Primeramente, quiero darle gracias a Dios por la oportunidad de estar aquí con ustedes y de compartir en materia tributaria todas las aristas y todo lo relacionado con los impuestos. Importantísimo que se acerca el plazo para declarar el impuesto sobre la renta. Yo como contribuyente, al igual que tú como contribuyente, te hago el llamado para que no esperes el 30 de abril, que es la fecha límite para pagar los impuestos según el artículo 48 de la Ley de Renta. Bueno, hoy tocamos el programa número 2 del tributarista y vamos a hablar de los gastos no deducibles en materia de faltantes de inventario. Quiero mencionarte que el tema de faltantes de inventario se refiere a aquellas compañías o aquellas empresas o sujetos pasivos, ya sean personas naturales o jurídicas, que de una u otra manera manejan inventario para la venta. Entonces ya la ley establece en el artículo 142 del Código Tributario la base legal. Y la base legal del 142 establece que todos los sujetos pasivos que se dediquen a la transferencia de bienes muebles y a la prestación de servicios deberán de llevar un registro de control de inventarios. Y para eso es necesario cumplir con ciertos requisitos. Y además, hoy que ya se aproxima o que ya está el cierre prácticamente fiscal al 31 de diciembre de 2024, todos los contribuyentes del impuesto van a tener que declarar sus inventarios el 28 de febrero. O sea, la ley ya establece como límite el próximo 28 de febrero del año 2025 para declarar las existencias que tus registros contables tenían al cierre del periodo. Bueno, entonces el artículo 142 me da la base para que el sujeto pasivo lleve los registros de control de inventario. Eso implica también que cada fin del ejercicio contable, todos los sujetos pasivos estén obligados a levantar un inventario físico, el cual debe ser comparado con los registros o el CARDEX que le llamamos contablemente. El CARDEX, que hoy en materia informática se conocen como los famosos módulos de inventario, en el cual se reflejan todas las entradas de los productos, las salidas de los productos, los proveedores, la unidad de medida, las existencias, el método de evaluación de inventario y todo lo relacionado al control de los inventarios. Bueno, entonces la ley ya me establece a mí en el artículo 142 la obligación que tienen todos los contribuyentes de llevar ese registro y de levantar el inventario físico al cierre del ejercicio. Entonces, en ese sentido, el legislador ya establece en el 142 del Código Tributario esa exigencia para todos los sujetos pasivos que se dediquen a la transferencia de bienes muebles y a la prestación de servicios. En ese punto es importante destacar que la Administración Tributaria está esperando que antes de que los contribuyentes declaren la renta, todos aquellos declaren el inventario físico practicado al 31 de diciembre o en una fecha cercana al cierre del periodo tributario. El artículo 142A del Código Tributario establece cuáles son los requisitos para llevar el control de inventario. Y quiero comentarte algo. Visité la semana pasada a un cliente y me explicaba cómo llevo mi control de inventario, licenciado. Porque ahora con la facturación electrónica me encuentro en que tengo que llevar un registro del control de inventario. Y eso no a todos les agradó o no a todos les agrada el llevar un registro de control de inventario. Porque eso significa que la Administración Tributaria en cualquier momento o en cualquier circunstancia, ahora con la facturación electrónica, te va a pedir el registro de control de inventario. Porque todos los contribuyentes que ya estén notificados para entrar ya en el modo de prueba y en el modo de avance de la facturación electrónica, tendrán la obligación de llevar un registro de control de inventario que siempre ha existido. Entonces el artículo 142A del Código Tributario me establece cuáles son los requisitos que tiene que cumplir el control de inventario. Y dentro de los requisitos está el llevar primeramente un registro en el cual contenga, según lo establecido en la normativa, un encabezado que identifique al contribuyente, es decir, las generales del contribuyente con su número de registro de contribuyente de IVA, su número de NIT, la actividad económica. 2,
deberá llevar también el proveedor del producto del que yo estoy comprando. 3, la fecha en que yo estoy comprando dicho producto. 4, el comprobante relacionado, ya sea una compra local con un comprobante de crédito fiscal o factura de consumidor final, o una importación. Y cuando se trata de una importación, va a ser muy interesante, porque esa era parte de lo que el cliente me mencionaba, porque él era un importador y me decía, ¿y cómo hago con las importaciones? Y la respuesta que yo le di fue bien sencilla. Bueno, usted tiene que hacer un retaseo de la importación, estableciendo en el registro cuál ha sido el costo de importación, los fletes, los seguros y el transporte relacionado con esa importación, más el DAI que se paga en aduana y el IVA que se paga en aduana relacionado con dicha importación. Entonces, el costo unitario que se está determinando con relación a esa importación es lo que establece el libro de retaseos. Entonces, en el libro de retaseos se toma el costo unitario y se traslada hacia el control o registro del módulo de inventario, que es un CARDEX como lo conocíamos en antigüedad. Además de eso, tengo que detallar la fecha de la operación, el nombre o razón social del contribuyente o de mi proveedor, en ese caso, la nacionalidad del proveedor y la descripción del producto. Importantísimo que en la descripción del producto. ¿Por qué? Porque esa parte me va a mí a delimitar qué tipo de productos son los que yo estoy adquiriendo y si esos son para la transferencia de bienes muebles o son para el consumo interno. Además de eso, en la parte de mencionar el libro de retaseos, es importante también establecer la unidad de medida. Y eso era también lo que el contribuyente o el cliente me decía. ¿Y cuál es la unidad de medida? Bueno, las unidades de medida universales que existen son kilogramos, libras, unidades. Me mencionaba en este caso los pesos también, porque pueden vender en otro tipo de pesos, kilogramos también, y además cajas. Las cajas también son unidades de medida, porque hay cajas de 12, cajas de 24, cajas de 6 y así existen cualquier cantidad de medidas. Lo importante es que tu registro contenga la unidad de medida, porque de esa manera, así como entró el producto, así debe de salir en la venta que se va a realizar. El importe monetario o el precio o el costo de las unidades, interesante también detallarlo en el libro o en el módulo de inventarios. El importe monetario nos va a determinar a nosotros también el tipo o el método de evaluación de inventario que yo voy a llevar, ya sea costo promedio simple, costo promedio por alineación directa, o un PEPS, que es importante, que es el primera entrada, primera salida, que son los métodos que universalmente y que de acuerdo a la ley son aprobados. Además de eso, el saldo monetario con el cual yo voy a establecer cuál es el monto total de mi inventario que estoy manejando. Interesante también, y le menciono esto a todos ustedes que me están viendo en este momento, que el registro de control de inventarios es exigido por la Administración Tributaria para efectos de fiscalización. Cuando la Administración Tributaria te fiscalice, lo primero que te va a preguntar es por tu registro de control de inventario. Y si no lo llevas, pues vas a ser sancionado, tendrás una multa por no llevar ese registro, y así lo establece el artículo 142 del Código Tributario. Entonces, para efectos de determinar cuando yo tengo un faltante de inventario, es simplemente levantar el inventario físico al cierre del ejercicio fiscal y compararlo con lo que dice mi registro. Si mi registro de control de inventario dice que yo tengo 100 unidades de un producto y físicamente tengo 90 unidades, quiere decir que hay un faltante de 10 unidades. En este caso, ese faltante, si no tiene una justificación en la cual yo pueda establecer el por qué y a qué se debe dicho faltante, la Administración Tributaria me establece ya a través de la normativa que ese faltante se convierte en un gasto no deducible para efectos de impuestos sobre la renta o en un ingreso gravado, porque se presume, que hay una presunción por parte de la Administración Tributaria al establecer que ese faltante conlleva a que hubo un ingreso o que hubo un potencial ingreso generado en la venta de dicho producto. Realmente es un tema que a todos nos preocupa en cuanto a los faltantes de inventario. Y esa parte, la Administración Tributaria está clara. Cuando existe un faltante de inventario, el artículo 28 de la Ley de Renta ya me establece a mí, como contribuyente o como sujeto pasivo,
que todos los costos y gastos que yo me voy a reclamar para efectos de la ley del impuesto sobre la renta tienen que estar documentados. 1. 2. Tienen que servir para el mantenimiento de la fuente generadora de ingresos. 3. Me tienen que ayudar a la inversión también, en que yo voy a enfocar, ¿verdad?, ese costo o ese gasto en las actividades normales de mi compañía. O sea, tiene que ser un gasto útil, necesario y dispensable para efectos de la generación de mis rentas grabadas. Entonces, el artículo 28 me dice que en todo caso, todos los costos y gastos y demás deducciones deberán cumplir con todos los requisitos que esta ley y el Código Tributario establece. Y ahí me voy a detener un poco, porque realmente muchas veces los contribuyentes o los sujetos pasivos, y en el caso mío como asesor tributario, les recomiendo que se apega a la normativa. Y cuando la normativa me establece que sean los documentos idóneos y con los requisitos que establece la normativa, ya son los que el mismo código establece. ¿Cuáles son? Los establecidos allá en el artículo 114 para la generación de los créditos fiscales, de las facturas de sujeto excluido y de todos los documentos vinculados en materia de IVA. O sea, la legalización y la parte de los requisitos de todos esos documentos tienen que ver también con el impuesto sobre la renta del cual estamos hablando. Entonces, si esos documentos no generan o no tienen todos los requisitos legales establecidos en el código, la administración tributaria los va a considerar como gastos no deducibles. Entonces, los faltantes de inventario, a partir del artículo 28 que estamos evaluando, ya me establece cuáles son los requisitos necesarios que yo debo de cumplir. Y luego nos trasladamos al artículo 29, numeral 10 de la misma ley del impuesto sobre la renta, que establece que las pérdidas de capital, sea esas que provengan del artículo 14 y 42 de la misma ley, esos corresponden a las pérdidas en materia de venta de bienes muebles e inmuebles, pero también el numeral 10 me establece, así como todas aquellas otras pérdidas que provengan de otras actividades distintas. Y yo voy a entender y voy a interpretar que ese artículo se refiere a este tipo de pérdidas en materia de faltantes de inventario. Y así vamos a abordar más adelante cómo la normativa y cómo el Tribunal de Apelaciones de los Impuestos Internos y Aduana establecen que ese otro tipo de pérdidas se refiere a las pérdidas de capital en materia de faltantes de inventario. Es fascinante hablar del tema de los impuestos. Realmente, como tributarista, me apasiona el tema de los impuestos. Y hablar de los faltantes de inventario es un tema realmente espinoso, un tema que llama la atención y que muchas veces los contribuyentes pasan por alto el tema de los faltantes. Hoy te quiero mencionar una sentencia o una resolución emanada del Tribunal de Apelaciones de los Impuestos Internos y Aduanas. Esa sentencia es la número R13-08011T, de fecha desde octubre del 2014. En esa sentencia, el Tribunal de Apelaciones establece que en razón de las pérdidas o mermas por evaporación para los efectos tributarios, jamás podían reconocerse como activos retirados de sus inventarios. O sea, prácticamente está hablando que los faltantes que se encontraron y este contribuyente que apeló al Tribunal de Apelaciones, el tribunal mismo le está diciendo que esos faltantes nunca fueron reconocidos como ingresos en materia tributaria. Eso implica que tampoco el costo de venta de esos productos puede ser deducible para efectos de impuesto. Entonces, aunado a lo que hemos venido estableciendo de que para establecer que los faltantes se reconozcan como pérdidas de inventario no deducibles, hoy el tribunal en esta sentencia nos está indicando que esos faltantes se consideran como ingresos, una presunción de ingresos en materia tributaria. Entonces, el incidente o la resolución que te estoy mencionando me está indicando en este momento que todos esos faltantes los voy a relacionar directamente con el artículo 28 de la Ley de Renta. En ese caso, el artículo 28 de la Ley de Renta me establece que los costos y gastos deducibles para efectos de la renta imponible son todos aquellos costos y gastos que estén vinculados con la actividad generadora del ingreso, con el mantenimiento de la fuente, que sean comprobables, que contengan los documentos idóneos y que obviamente haya habido un desembolso del capital invertido en ese tipo de costos y gastos vinculados a la renta. En ese momento el legislador ya me establece, o el tribunal en esta sentencia ya establece
una vinculación directa. Y ella me dice a mí que esos faltantes no son costos o gastos no deducibles, sino que se consideran ingresos omitidos. Y los ingresos omitidos deben de pagar el impuesto sobre la renta de acuerdo a lo establecido por la normativa. En todo caso, el Tribunal de Apelaciones sigue diciendo en su sentencia que el término faltante a efectos del artículo 193 del Código Tributario es un sinónimo de mercaderías que debieron aparecer en los inventarios finales. O sea, me está mandando a que si no me aparecen en los inventarios finales esas mercaderías, significa que hay una presunción legítima en la cual el legislador establece que el contribuyente desafectó esos inventarios si no hay una comprobación de qué pasó con ese faltante. Entonces esa presunción me está llevando a establecer ese faltante y de presumir que constituye una transferencia de unidades omitidas de registrar y de declarar en el ejercicio impositivo. Y para el caso del que nos ocupa, que es la sentencia que estamos estudiando, el legislador, a través del Tribunal de Apelaciones, está interpretando que los faltantes de inventario llevan la connotación de una presunción de ingresos no declarados para efectos del impuesto sobre la renta y por lo tanto también no declararon IVA. Simplemente hubo un mal manejo del inventario, hubo una malversación del inventario, o hubo otro tipo de salida de inventario que no quedó documentada, que no pasó por la contabilidad, que no pasó por los registros de control de inventario, y eso conlleva una presunción legítima de ingresos en las cuales el artículo 193 del Código Tributario establece. Es más, la sentencia del tribunal en su página 16 me está dando ya el concepto por el cual un faltante se considera como un ingreso gravable para efectos del impuesto sobre la renta. Así las cosas, en el mundo de los impuestos puede ocurrir cualquier cantidad de criterios en cuanto a los faltantes de inventario. Sin embargo, cuando ya la Administración Tributaria ha dado una resolución y esa resolución ha sido apelada por el sujeto pasivo o el contribuyente ante el Tribunal de Apelación y este ha resuelto confirmando las actuaciones de la Administración Tributaria, entonces ya no hay nada más que discutir que irse a los tribunales de lo contencioso administrativo. Sin embargo, para irse a los tribunales de lo contencioso administrativo, es importante destacar que deben de cumplirse ciertos requisitos previos para irse a los tribunales. En este sentido, la sentencia del Tribunal de Apelaciones de los Impuestos Internos nos está enmarcando ya conceptos bien definidos en materia tributaria. Entonces nos dice que los faltantes de inventario no se consideran gastos no deducibles, sino que se transforman en ingresos gravados para efectos del impuesto sobre la renta, porque hay una presunción legítima establecida en el artículo 193, literal A del Código Tributario. Entonces, la Dirección General de Impuestos Internos, en su resolución, procedió a determinar el monto de las transferencias gravadas aplicando las unidades de los faltantes de inventario por el precio promedio de venta establecido por el contribuyente. Entonces, cuando ya nos adentramos a determinar ya esos faltantes que se consideran ingresos gravados para propósitos de renta, el legislador, en este caso de la Administración Tributaria, aplicando la ley, aplicando la normativa de la Ley del Impuesto sobre la Renta, consideró que esos ingresos son ingresos gravados con una legitimidad pura, una legitimidad en la cual establece que cumplió con todos los lineamientos establecidos en el principio de legalidad. Y es así como el tribunal, a partir de la sentencia que hemos mencionado, ratifica todas las actuaciones de la Administración Tributaria. Entonces, podemos decir que los faltantes de inventario que el contribuyente determine al cierre del ejercicio contable de cada periodo fiscal y no exista justificación alguna de ellos del por qué se dio, se van a considerar como ingresos gravados para efectos del impuesto sobre la renta y también se van a considerar ingresos gravados para efectos del artículo 11 de la ley del IVA, que los faltantes se consideran transferencia de bienes inmuebles. Entonces, nos encontramos ya ante una condición totalmente fáctica, ante una condición totalmente desarrollada, en la que ambas instituciones, tanto la Administración Tributaria como el Tribunal de Apelaciones, nos establecen ya un criterio en el cual los faltantes de inventario se consideran como rentas gravadas para propósitos de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Y bueno, termino mi participación diciéndote lo siguiente, que en materia de inventario físico practicado al cierre del ejercicio contable, existe actualmente una obligación para todos los contribuyentes. Y es que el 28 de febrero se vence el plazo para declarar el inventario físico
practicado al 31 de diciembre del 2024. Ese inventario físico declarado en el formulario F983 debe de cumplir con ciertos requisitos ya establecidos en el artículo 142 del Código Tributario. Levantar un acta del inventario físico en el cual se establece la firma del representante legal, la firma del contador y las existencias que se están declarando a la administración tributaria, que deberán ser las mismas que se declaran para efectos de la ley del impuesto sobre la renta. Es decir, que esa declaración del formulario F983, los mismos montos del inventario declarados tienen que ser los mismos que van a aparecer en la declaración del impuesto sobre la renta. Entonces, en aras de darte a ti la primicia en este momento y la obligación que debes de tener como contribuyente y de crear el ambiente en materia tributaria para efectos de tener la cultura tributaria, de declarar a tiempo el impuesto sobre la renta que vence el próximo 30 de abril, es importante notar que este cumplimiento, que es a partir del 28 de febrero, no caigas en ningún error. ¿Quiénes deben de declarar el inventario? Bueno, la ley ya establece en el artículo 142 que son todos aquellos sujetos pasivos que en un mes hayan registrado un ingreso de $1 millón, $1,004,845. El que tenga ese ingreso mensual está sujeto a declarar el inventario físico practicado al 31 de diciembre de cada año, que será el inicio del año 2025. Así las cosas, concluyo en este tema que los faltantes de inventario se consideran como rentas gravadas para efectos del impuesto sobre la renta establecidas en el artículo 193, literal A del Código Tributario. Gracias por compartir conmigo este video. Para mí ha sido un placer hablar sobre los faltantes de inventario. Me apasionan los impuestos y por esta razón quiero que te suscribas en mi canal, deja tu like, ahí está el correo electrónico para que puedas escribirnos y darnos tus comentarios. Y además, si quieres que toquemos algún tema en particular, por favor, escríbenos y con gusto lo haremos.